Vamos a esperar un par de minutitos más que se termine de unir la gente. Por favor, ayúdenme con presentar, que la presentación no está ahí disponible, y con eso comenzamos. Y listo, bueno, ya tenemos los primeros asistentes ingresados, ya somos varios ya. Bueno, antes que todo agradecer a quienes se tomaron el tiempo de poder ingresar, ¿cierto?, a este webinar. Como les comentaba, hoy día vamos a hablar de las 3 claves para facturar y garantizar liquidez. Hoy día tengo con nosotros aquí, tengo el honor de presentar también a Belén Sanguinetti, líder del equipo de marketing de Cobranza Online. Ella va a tener su tiempo para presentarse también. Y a Cristian Real, CEO de Cheetah, también va a tener un rato para presentarse. Entre los 3 hoy día vamos a hablar de este tema, ¿cierto?, tan importante para las pymes de Chile, de cómo facturar, ¿cierto?, y garantizar su liquidez, ¿ya? Vamos a distribuir el tiempo en presentaciones cortas de 15 minutos de cada una, ¿cierto?, de las partes importantes interesadas, y después de eso vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor sean súper dinámicos, vayan dejando sus preguntas y respuestas en el chat o en su defecto en la sección de preguntas, ¿cierto? Abajo en el Zoom hay una sección de preguntas y ahí vamos almacenándolas todas. Tenemos un equipo aquí de Nubox disponible para poder recopilar sus preguntas, y en el momento de preguntas y respuestas las vamos a lanzar todas, ¿cierto? Y vamos a tratar de responder la mayor cantidad, ¿ya? Si me ayudan pasando a la siguiente diapositiva, ya vamos a materia, vamos a entrar en materia. Y hoy día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, bueno, primero que todo vamos a entender las facturas, ¿cierto? Vamos a irnos a lo básico de lo básico, ¿cierto? Al origen de este documento tributario. Después vamos a ver cómo transformamos las facturas en dinero, en plata, ¿cierto? Aquí viene la problemática de la pyme de yo vendí, pero en el fondo todavía no recaudo, ¿cierto? Lo que nosotros estamos buscando es percibir el dinero, ¿cierto?, de nuestro negocio. Después, ¿qué hago con mis facturas vencidas? ¿Qué pasa si no me pagan? ¿Qué pasa si pasó el plazo, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos? ¿Las soluciones disponibles en el mercado? Y finalmente, como les decía, vamos a entrar en una sección de preguntas y respuestas. Nuevamente, harto dinamismo, estimados asistentes, estimadas pymes, vayan dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y en el chat, y las vamos a abordar la mayor cantidad en la medida que vayamos pudiendo. Entonces, comenzamos. Y este diagrama me encanta porque es súper simple, ¿cierto? Y habla sobre el ciclo de la generación o de la gestación de un negocio, ¿cierto? Entonces partimos, voy a hablar de todo el diagrama, pero solamente yo me voy a enfocar en la primera parte. Entonces partimos en la negociación, ¿cierto? En el fondo, yo tengo un proceso que estoy con mi producto y son mis clientes, ¿cierto? Donde genero este negocio, ¿cierto? Cerramos un trato y generamos este primer documento tributario, ¿cierto? Entonces, en el apartado de negociación vamos a ver tipos de factura, condiciones comerciales, vamos a definir qué es una factura, etcétera, etcétera. Después de eso viene todo el proceso de la factura vigente, ¿cierto? Cuando yo facturo, doy un plazo de pago, en algunos casos, ¿cierto? En otros casos no los doy, y ahí vamos a ver cuáles son las consideraciones para poder acelerar la liquidez, ¿cierto?, de mis facturas, y ahí es donde viene Cristian a comentarnos, y finalmente vamos a ver todo lo relacionado a las facturas vencidas. ¿Qué hago después de? ¿Ya? Dale la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué facturas existen? ¿Cuáles son las facturas? Antes de eso, veamos qué es una factura. Y aquí, ¿cierto?, hicimos la mega con el equipo, nos metimos al Servicio de Impuesto Interno, entidad, ¿cierto?, oficial que exige este tipo de documentos, y les traemos la definición textual. Una factura es un documento tributario, importante palabra, que los comerciantes envían usualmente a otro comerciante, o sea, se genera entre razones sociales, ¿cierto?, con el detalle de la mercadería vendida, o sea, acredita una transacción, ¿ya? ¿Qué tipo de facturas existen en el mercado, ¿cierto? Antes de eso, gracias, ¿qué factura existe? Bueno, tenemos facturas de venta, ¿cierto? Que estas son las comúnmente utilizadas, las que nosotros conocemos y generamos normalmente, pero también existen otros tipos de facturas, como factura de compra a terceros, muy poco utilizada, que es, en el fondo, cuando
el que vende no puede emitir una factura, por lo tanto el que compra tiene que emitir la factura, ¿cierto? Existen las facturas exentas de IVA, ¿cierto? Aquellas facturas de prestación de servicio, en algunos casos, que no requieren, ¿cierto?, de ese gravamen del impuesto por valor agregado, en algunos casos, ¿cierto?, de servicios puntuales y específicos que están, ¿cierto?, detallados en la página del servicio. Después tenemos, y finalmente, entre muchas otras que existen, las traemos las más importantes nomás, existen facturas de exportación que hablan sobre vender tus servicios o productos al extranjero, ¿cierto? Y cómo se comporta eso desde el punto de vista tributario, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces acá la pregunta que cae, ¿cierto? Súper clara es, ¿qué tipo de documento debo ocupar? ¿Cierto? ¿Cuándo ocupo una factura? ¿Cuándo ocupo una boleta? ¿Cuándo ocupo una boleta de honorario? ¿Cierto? Entonces aquí les traemos brevemente, estimados asistentes, cuáles son las diferencias entre cada uno de estos documentos y cuándo se debe utilizar cada uno de ellos, ¿ya? Primero, hablemos de la factura, ¿cierto? Entonces la factura es un documento de venta, como hablamos en un principio, entre razones sociales, ¿ya? Este documento, y acá hay un tema súper importante, nos permite el reembolso del IVA o le permite al comprador, ¿cierto?, utilizar ese IVA para poder reembolsar el IVA de venta que él tiene que pagar al fisco. Acuérdense que el IVA es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Y es el impuesto que nosotros pagamos entre la diferencia entre nuestro valor de venta y nuestro valor de compra de nuestro producto / servicio. Por lo tanto, cuando yo vendo un producto, tengo que pagar IVA, pero cuando yo compro producto, recupero IVA, ¿cierto? Entonces, estas facturas permiten, ¿cierto?, hacer ese juego de la recuperación del valor agregado, del impuesto al valor agregado. Y finalmente, este documento es un documento que nos permite entregar plazo, ¿cierto?, y crédito, ¿ya? No necesariamente todas las facturas entregan plazo o crédito. Las facturas a crédito, ¿cierto?, y las facturas al contado son dos tipos de facturas distintas. Lo vamos a entender y vamos a entender las implicancias de hacer una factura a crédito y de hacer una factura al contado más adelante con nuestros partners. Por el lado de la boleta, ¿cierto?, es un documento entre razones sociales y personas naturales, sin necesariamente inicio de actividades, ¿ya? Este documento, esta boleta, solamente representa un documento tributario que acredita la transacción. Por lo tanto, ¿cierto?, el que compra, persona natural, no tiene todo ese beneficio de poder recuperar el IVA, porque en el fondo las personas naturales no somos contribuyentes de primera categoría, por lo tanto no generamos compras y ventas, simplemente nosotros adquirimos bienes de consumo, ¿cierto?, para nuestro propio consumo, por lo tanto no tiene toda esta relación de recuperar IVA o el impuesto, ¿cierto?, pagado. Y por último, esta boleta asume que el bien o servicio fue íntegramente pagado en la transacción. Entonces, en el fondo, yo, al minuto de aceptar la boleta o emitir la boleta, yo estoy declarando, ¿cierto?, que el bien o servicio fue íntegramente pagado, ¿cierto?, con el medio de pago disponible, pero fue íntegramente pagado. Finalmente, les traemos la boleta de honorarios, ¿cierto?, que es un documento bastante distinto en realidad. Te diría que incluso no es un documento tributario, no es considerado una DTE. Y en el otro honorario, ¿cierto?, tenemos un documento de venta de servicios entre personas naturales y cualquier entidad. O sea, yo, ¿cierto?, persona natural, le vendo un servicio a una empresa, ¿cierto?, y puedo emitirle esta boleta de honorario. Entonces, en el fondo, si usted, pyme, vende servicios que están, ¿cierto?, habilitados para poder emitir boletas de honorario, ni siquiera, solamente debe iniciar actividades como persona natural y con eso ya está disponible para emitir esta boleta de honorario. Se utiliza para prestaciones específicas, eso sí, o sea, en el fondo, las prestaciones disponibles para poder utilizar una boleta de honorario están especificadas, ¿cierto?, en una lista que entrega el Servicio de Impuesto Interno. Y finalmente, contablemente, la persona que recibe esta boleta de honorario, ¿cierto?, esta boleta se recibe y se considera parte de todo el proceso o se contabiliza cerca del proceso de remuneraciones, ¿cierto?, es muy cercano a ese proceso. Ahora, ¿cómo empezamos a facturar? ¿Cómo empezamos a facturar? Y bueno, la verdad es que tenemos acá los simples pasos para poder decir, ok, yo quiero tener la posibilidad de emitir una factura con todos estos beneficios que significa, ¿cierto? Primero, tengo que haber iniciado y tener vigente el trámite de inicio de actividades o RUT en el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, tiene que haber constituido, punto número 2, una empresa de primera categoría. ¿Qué significa primera categoría? ¿Cierto? Que está afecto a los gravámenes de todo el sistema, ¿cierto?, económico y comercial, ¿cierto?, que propone nuestro país. Lo tercero es que estar afecto a IVA y tener una verificación positiva de las actividades que se realizan. O sea, en el fondo tienen que estar check con el Servicio de Impuesto Interno. No tener procesos pendientes por razones de delitos tributarios o situaciones con el sistema de impuesto interno, ¿cierto? El servicio de impuesto interno es bastante prolijo, ¿cierto?, en su contabilidad de aquellas
de aquellas razones sociales que están o no al día, que tienen situaciones tributarias. Nuestro servicio de impuesto interno, para que se haga una idea, es de los más tecnologizados de Latinoamérica. Entonces, en el fondo, está muy en línea con aquellos, con el mundo judicial, está muy en línea también con todo lo que tiene relación a deudas tributarias, con patentes comerciales, está muy al día el servicio. Entonces, ellos son súper enfáticos en que tienen que tener, no tienen que haber procesos pendientes. El penúltimo punto, ¿cierto?, es ser el representante legal del contribuyente interesado a facturar electrónicamente. O sea, no cualquier persona puede facturar. De aquí, ¿cierto?, nace la necesidad de que el que emita la factura ¿cierto?, tenga un certificado digital que acredite, ¿cierto?, certificado digital que acredite que es el representante legal del contribuyente o de la empresa, ¿cierto?, que requiere facturar. Y por último, obtener la autorización del servicio mediante el registro del sistema de facturación electrónica o poder facturar directamente desde el servicio de impuestos internos con la solución que ellos mismos ofrecen. El 2018 ofrecieron una solución electrónica ante la normativa de la facturación electrónica obligatoria que se lanzó ese año. Seguimos. Luego de haber visto, ¿cierto?, un muy alto nivel, ¿cierto?, bien simple del proceso de facturación y lo que significa emitir una factura, cómo emitir los diferentes tipos de documentos tributarios, les traemos un par de datos interesantes que le pueden servir a ustedes, pymes, ¿cierto?, necesitadas de flujo de caja. Lo primero es que ustedes, pymes, ¿cierto?, o sus clientes, tienen un plazo de hasta 8 días para rechazar una factura a crédito. Ojo, a crédito. ¿Por qué? Porque la factura a débito se considera que ya fue pagada, ¿cierto? Entonces, en el fondo, yo no puedo rechazar una factura que ya me pagaron. Por lo tanto, tu empresa pyme, ¿cierto? Dato interesante, tienes hasta 8 días para rechazar esa factura a crédito. Importante que si te facturan algo que no te hace sentido, tienes hasta 8 días para poder rechazar. Lo segundo es que en el fondo, cuando se generan facturas a crédito, dato interesante también, útil para el negocio, cuando uno genera factura a crédito, ¿cierto? Este crédito tiene un valor en el tiempo. ¿Qué significa? El dinero de hoy día es más valorado que el dinero del futuro, ¿cierto? Por lo tanto, si yo entrego una factura correspondiente a un bien o servicio prestado, ¿cierto?, o vendido, si es que mi cliente me quiere pagar a 60 días, ¿cierto?, el valor del dinero es menor que si mi cliente me quiere pagar hoy día. Por lo tanto, aquí hay una herramienta muy interesante de negociación. Yo puedo hacerte, ¿cierto?, puedo bajar mi costo de venta o el precio de venta, puedo bajarlo en la medida de que acerque el plazo de pago al minuto cero. Porque en el fondo el dinero de hoy día es más valioso que el dinero del futuro. Por lo tanto, no olvidar que los plazos de pago sí son una herramienta de negociación. Y por último, existe el año pasado, perdón, el año antepasado, ya con la pandemia no se olvida los años, el 2020, ¿cierto?, salió una ley de pago a 30 días, que significa que todas aquellas empresas que vendan menos de 100.000 UFs al año, ¿cierto?, tienen la posibilidad de exigirle al comprador, ¿cierto?, que pague en un plazo de 30 días. Ahora, esto no significa que se eliminen las facturas a plazo mayores a 30 días, sino que tiene que haber un convenio, tiene que haber un acuerdo entre las partes, vendedor y comprador, para que el comprador pueda tener más plazo de pago. Pero esta ley es importante considerarla porque en el fondo fortalece a aquellas medianas empresas, ¿cierto?, a poder tener liquidez de forma más rápida. Seguimos. Andrés, ¿me dais 3 minutitos? Pase nomás. Dale, Belén. Es solamente porque quiero resaltar la importancia de cómo facturar. Cuando uno hace una factura, en algún momento te va a pasar tener que definir cuál es el medio forma de pago. Y ahí uno va a tener la opción de facturar a crédito o facturar al contado. Y eso es lo que le explicaba Andrés. Entonces es demasiado importante que si es que reciben la plata en el minuto te pagan con efectivo, con una tarjeta de crédito, te pasan toda la plata en el minuto, solo ahí se pone contado. Si no, si hay un saldo insoluto, si hay cualquier plata que te deben, que hay un compromiso de pago, cualquier cosa, tiene que ser a crédito, porque al ser a crédito es que se corrobora que hay un compromiso de pago, después uno puede llegar a hacer un factoring, que va a explicar Cristian más adelante, uno puede acceder a herramientas de cobranza, entonces es clave indicar que cualquier saldo insoluto tiene que ser a crédito. ¿Ya? La factura al contado solo como un voucher, casi que cuando uno va a comprar con tarjeta de crédito y te dan como la Transbank, solamente en ese tipo de casos es al contado. Los cheques también son créditos, porque no te aseguran la plata en tu momento. Así que eso como dato freak, porque si no después no pueden acceder ni a factoring
ni hacer cobranza cuando las facturas son al contado. Perdón, Súper. Andrés, todo tuyo. No, excelente, Belén, extraordinario. La idea es que vayamos, toda la idea de este webinar, estimados asistentes, es que vayamos agregando valor, ¿cierto? Y enseñando y educando de los procesos que hay hoy día de facturación, cobranza y financiamiento. Entonces, Belén, todo y Cristian, todo comentario de esa índole son bienvenidos. Para terminar la parte de facturación y después darle el pase a los demás, hoy día existen ciertos softwares en el mercado que te permiten generar este proceso de facturación electrónica, no solamente uno a uno, sino que también de forma masiva y con otros beneficios también para el negocio, como generar seguimiento a la cobranza, generar gestión de inventario, etcétera, etcétera. Y para esto, ¿cierto? No tiene su solución, ¿ya? Entonces, en el fondo nosotros, con nuestra solución de facturación electrónica, puedes emitir boletas y facturas de manera rápida y sencilla, ¿cierto? Súper intuitivo. Hay un flujo de caja, como les comentaba, estamos integrados con el servicio, y lo que significa que en el fondo al momento de conectarte tú puedes emitir tu factura y queda validada de forma en línea con el servicio de impuesto interno, ¿cierto? Tenemos apoyo y capacitación gratuito, también tenemos mucho material de educación y finalmente puedes acceder desde cualquier lado y generar una factura de cualquier lado. Entonces, para aquellos que generan más facturas, un volumen un poco más alto, ya se vuelve muy conveniente tener este tipo de servicios. Y con esto le quiero la palabra a nuestro querido partner Chita, ¿cierto? Representado por Cristian del Real, CEO de Chita, para que nos cuente un poco todo el relacionado a el financiamiento. Dale, Cristian. Perfecto, gracias Andrés. Bueno, efectivamente, como decía Andrés, en el fondo el periodo donde entra esta opción de financiamiento de la factura es desde que la factura se emite hasta que su fecha de pago, su fecha de vencimiento. Dale con la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, digamos, una vez que emito una factura? ¿Ya? Obviamente, como decía Belén, estábamos hablando de la factura al contado, no son tema acá, una factura al contado es como una boleta, es como un recibo, un comprobante. Acá estamos hablando de factura a crédito que implican un compromiso de pago, un crédito. Al final, cuando ustedes le venden a sus clientes y esperan que les paguen a 30 días, 60 días, el plazo que sea, eso es darles crédito. ¿Ya? Entonces es importante que la generen de esa forma, de tal manera que se reconozca esa obligación. Y efectivamente, como decía André, el Servicio de Impuestos Internos hace tiempo, o sea, fue uno de los primeros países en implementar la factura electrónica de este tipo, y llegado a los 8 días, si ese cliente de ustedes, el deudor, el pagador, no ha rechazado la factura, eso pasa a ser un crédito súper sólido que si ustedes van a un juicio ejecutivo van a poder demandar y recuperar la plata rápidamente. Entonces, en el fondo es súper importante. Y entonces, ¿qué pasa con esta factura de crédito? Bueno, efectivamente hay dos caminos. Uno es hacer el ciclo normal, digamos, es decir, esperar que le paguen y obviamente ahí se recomienda hacer una buena gestión de cobranza para asegurarse que se vaya a pagar bien, ¿cierto? Recordando que la factura le quedan tantos días, etcétera. Pero eventualmente existe esta oportunidad y lo que no muchas pymes ven hoy día, porque el factoring tenía una mala reputación en los años 90, que era era una opción de financiamiento pero cara, ¿ya? Donde para empresas que estaban en la UTI o en el fondo que realmente no tenían cómo financiarse. Y la verdad es que hoy día, gracias a la tecnología, las fintech han logrado bajar mucho los costos de operación de los factoring, han entendido mucho mejor los modelos de riesgo y han podido, digamos, financiar muchas más facturas de las que antes financiaban. A lo mejor antes te aceptaban solo Falabella, Cencosud, empresas grandes, pero hoy día es posible financiar prácticamente cualquier tipo de factura. Entonces, efectivamente, ¿por qué es atractivo esto? Porque las pymes, la mayoría necesitan liquidez. O sea, todas tienen problemas de flujos de caja. Las empresas quiebran por caja. No quiebran uno puede estar ganando plata en la contabilidad, en el estado de resultados, pero quiebran por caja. Entonces, ¿por qué esperar a que te paguen? No tiene mucho sentido, digamos, si al final todo el mundo prefiere tener la plata hoy que mañana. Entonces, efectivamente, el factoring es súper atractivo porque, para este tipo de facturas, porque al final muchas de las pymes no tienen acceso al financiamiento. Un banco no te dará un crédito porque no tienen patrimonio, etcétera, pero las facturas en sí tienen que verlo como un activo. ¿Ya? En la contabilidad están los activos y los pasivos, un activo como un auto, al final. Es una cuenta por cobrar, y aunque ustedes no crean, es tan robusto que ustedes en el fondo al factoring se la están cediendo, se la están vendiendo. Hacen una transacción, decir, bueno, mira, yo te paso mi cuenta por cobrar mi activo y tú me pasas la plata. ¿Ya? Ahora vamos a explicarle un poco más detalle. Por favor, la siguiente.
Ya, entonces, efectivamente, ¿cuáles son estas ventajas? Lo que hablábamos, o sea, el factoring al final es un tipo de financiamiento, ¿ya? Que garantiza liquidez. ¿Por qué sale liquidez? Porque, bueno, es un tipo de financiamiento de corto plazo. En general, la factura, hoy en día, sobre todo por la ley de 30 días, no, por lo general son a 30 días, y en algunos casos que firman convenio pueden ser a más, pero las facturas son de... Entonces, lo que uno está financiando es ese plazo, digamos, esos 30 días, para no esperar esos 30 días, o depende del plazo de pago que esté pactado con el cliente, ¿vale? Entonces, se habla de liquidez. ¿Por qué? Porque al final todas estas pymes tienen un problema. Imagínense alguien que produce lo que sea, cualquier producto, zapatos, lo que sea, tiene que financiar los costos de esa producción, ¿ya? La materia prima, etcétera. Entonces, cuando finalmente lo entrega y lo vende y le dice, bueno, y te voy a pagar en 60 días, es complicado porque tienes que financiar los 60 días de producción por sí solo. Entonces, esto soluciona este famoso... perdón, y en la contabilidad, independientemente que uno le vendió a Cencosud, a quien sea, se ve maravilloso porque uno vendió, se supone que está ganando plata, pero no mira el banco y no hay plata, ¿no? Entonces, lo que hace el factoring es generar esta liquidez, es decir, bueno, que esta contabilidad tan maravillosa que dice que vendí, que estoy ganando plata, finalmente se refleja un poquito en el banco y que esa plata esté en el banco, ¿ah? Es convertir estas cuentas por cobrar en plata, anticiparlas, Además, ¿ya? uno está pagando impuestos. Como que la venta te llega, uno tiene que pagar impuestos y de repente aún así no tiene caja. Efectivamente, uno de los dos motivos principales que nosotros vemos en nuestros clientes que usan esto es generalmente para los pagos de impuestos, efectivamente de IVA, bueno, renta una vez al año, pero los formularios 29 del IVA, y pago de remuneraciones. Entonces, efectivamente, básicamente, bueno, ahora lo vamos a ver, pero nosotros llevamos en particular en esas dos instancias. Y, bueno, tiene una ventaja que, y acá vamos a explicarlo en detalle más adelante, qué parte no es, para que no se entienda mal, pero en la práctica del factoring un poquito también ayuda en esa cobranza, en esa gestión de cobranza, de recordarle al deudor que tiene que pagar, etcétera, y en el fondo, y a uno le permite enfocarse en su negocio y no estar preocupado, como generalmente muchas empresas no tienen un jefe de finanzas o lo que sea. También hace parte de eso, ¿no? De asegurarse que la factura se pague bien, ¿ya? Ahí vamos a hablar qué pasa si no se paga bien, ¿ya? Por favor, siguiente. ¿Ya? Y entonces, a ver, esto en términos simples, ¿cómo funciona? La pyme o la empresa, quien sea, al final le vende a su cliente, que es el deudor, el que paga, ¿cierto? Y le emite esta factura, ¿ya? Y espera, en este caso, digamos, entonces lo normal sería esperar que el deudor le pague, pero acá lo que hace es pasarle, como sale la flechita ahí, a la institución financiera, al factoring, el banco, el que sea, le pasan la factura, se la cede, ¿ya? Eso, ¿qué implica la cesión de la factura? Que se hace en una plataforma como la de Nubox. Implica que se vendió la factura, que la propiedad, que la factura ya no es de la pyme, que el deudor, y eso no es necesario siquiera que lo notifique ni la pyme ni la institución financiera, automáticamente el servicio le advierte al deudor, ojo, esta factura ha cambiado de dueño, ya no le pertenece a la pyme aquí en cuestión, le pertenece a esta institución financiera. Y para que sepan, si el deudor paga mal y le paga a la pyme y no a la institución financiera, se mete en un problema porque el verdadero dueño es la institución financiera. Esto es lo que nosotros llamamos un mal pago, y ahí nos toca estar después diciéndole a nuestro cliente que no devuelva lo que le pagaron. Pero el deudor se mete en un problema. Bueno, porque la ley es muy robusta, insisto, la factura es un título ejecutivo muy robusto en Chile. Entonces, la pyme entrega la factura y la institución financiera le entrega el dinero por adelantado, y la institución financiera espera que le pague el deudor como corresponde. Entonces, en el fondo se dan cuenta, es como un financiamiento. Al final, la institución financiera es la que asume esa espera de ese flujo de caja futuro, y en el fondo así funciona, ¿ya? Normalmente, cuando no hay problema, ¿vale? Por favor, siguiente. Y entonces, bueno, beneficio, lo que hablábamos, entonces tiene esta liquidez que es inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque el factoring es súper rápido, o sea, no solo nosotros, o sea, los factoring entienden que el cliente necesita la plata ya, ¿ya? Para pagar sus impuestos, sus sueldos, lo que sean, y nosotros hemos llegado al punto de ser absurdamente rápido, digamos. Entonces, en el 80% de las operaciones giramos en menos de 2 horas, y en el 50% de las operaciones en menos de 1 hora. Entonces, es algo que tú puedes contar con que el día que pagas el sueldo, el día que tienes que pagar el formulario 29, tú miras tu banco y si no está la plata, vas a poder agarrar una de tus facturas que te deben tus clientes, cedérsela al factoring y, por lo tanto, contar con esa liquidez. Por eso se habla de liquidez inmediata. El segundo punto es que no te endeudas, que algunas empresas, esto ya es para empresas a lo mejor más grandes, pero obviamente ustedes entienden que
si tienen créditos con bancos, con instituciones financieras, uno tiene una capacidad de crédito limitada. Llega un punto donde el banco no te va a prestar infinito. Entonces, lo que pasa es que esto, si bien estamos hablando de un financiamiento, ¿cierto? Que es sinónimo de crédito, contablemente no se ve como un crédito, ¿ya? Porque lo que tú hiciste al final fue vender un activo, una cuenta por cobrar, y la convertiste en caja, pero no generaste un pasivo, ¿ya? ¿Dónde está aquí un poquito? Y tengan cuidado, porque en la práctica sí es un financiamiento. ¿En qué sentido? Si llegase a no pagar tu cliente o el deudor, igual ahí rebota y el factoring va a venir, va a hacer todos los intentos por cobrar, pero en la medida que vea que no paga el deudor, la empresa o la pyme sigue siendo responsable y entonces ahí sí va a haber o se va a transformar en una deuda, digamos, para la pyme. Entonces, pero en términos generales, cuando las facturas se pagan, esto no cuenta como crédito y no te consume capacidad de crédito en tu contabilidad. Cuando vayas a un banco y le entregues tu contabilidad, no va a ver, el banco no va a decir, oye, este tipo está endeudado, ¿no? Por el lado del factoring, eso no es así. ¿Ya? Tiene este plus que hablábamos me faltaron dos. Sí, de que terceriza la gestión de cobranza, como lo dijimos, entonces el factoring en principio hace esa gestión hasta cierto límite, ojo, ahí lo podemos ver, es mucho más rápido que financiar un crédito. O sea, en general, ahora vamos a ver los requisitos, pero no es una cosa de semanas donde se piden infinitos papeles como para un crédito con un banco, donde puede tomar varias semanas o un crédito o meses conseguirlo con un banco. ¿Ya? Ahora sí, siguiente. Ya, y entonces, ¿cuándo acudir y cuándo no acudir? ¿Ya? Para también orientarlo en qué es y qué no es el factoring, cuándo conviene y cuándo no. O sea, esto, como dijimos, es para facturas que están, como se llama, vigentes, es decir, desde que se emitieron, pero antes de su vencimiento, ¿ok? O sea, en el fondo, en ese periodo uno puede financiar la factura, ¿cierto? Y ahí es importante, por lo menos lo puse en chita, nosotros le pedimos al cliente que indique muy bien la fecha de pago, porque a veces, a pesar de que uno de tus clientes te puede decir, no, yo pago a 30 días, en la práctica siempre se atrasa y paga 60, ¿ya? Y acá hay que tener algo muy claro, de nuevo, como esto es un financiamiento y no es una desvinculación total de responsabilidades de la factura, porque si la factura tiene algún problema, igual uno termina siendo responsable, existe lo que se llama la mora, ¿ya? En el fondo, esto tiene una tasa de financiamiento, como cualquier otro crédito, pero la mora es una tasa que es un 50% más alta por lo general, o incluso a veces un poco más, que se gatilla cuando ya no se cumple ese plazo, ¿ya? Entonces, en el fondo, en la medida que uno tenga relaciones sanas con sus clientes y uno sabe que pagan, porque es raro que no te paguen del todo, pero que pagan, o por último sabes que pagan atrasados, eso no es problema, tú indicas la fecha que corresponde, se financia ese plazo y está todo bien, ¿ya? Ahora, ¿cuándo no usan el factoring? Cuando tú ya sabes que ese es un cliente con el que tienes serios problemas, que el tipo en verdad arriesga no pagarte, y en el fondo eso es más un problema de cobranza dura o cobranza judicial que se llama. Entonces, y de hecho existen empresas que se especializan en la cobranza de facturas vencidas, de facturas morosas, ¿ya? Entonces, y ese es otro servicio que no tiene, nosotros nos ha pasado que llega gente con facturas con problemas y siente que a lo mejor como somos buenos cobrando le vamos a solucionar el problema, pero no es el espíritu del negocio. Nosotros lo que hacen los factoring es financiar, ¿cierto? Entonces, pero uno financia al igual que un banco cuando te presta plata, te la presta porque cree que vas a poder pagar, ¿ya? Entonces, no es el caso de eso, ¿ya? Oye, Creo hay una que cosa chiquitita para sí. potenciar algo que dijo Cristian, que creo que es muy importante. Él nombró que en Chita, el tema de la factura, uno tiene que poner la fecha que ustedes creen que se va a pagar, no tiene que ser la fecha de la factura misma, la que está anotada en el documento, porque ahí ustedes hacen la cotización a la fecha que ustedes quieren, que ustedes saben que el cliente va a pagar, para que tengan esa distinción, porque eso es muy importante. Es un muy buen tip porque les va a salir más barato. ¿Por qué? Ejemplo, si tu factura la financiaste al 1% mensual, ¿ya? Y se supone que pagaba 30 días como dice la factura, pero en verdad tú sabes que pagan a 60, pasado el día 30, los días que te atrases te van a cobrar en 1,5. Entonces, si tú hubieses dicho que te pagaban en 60 días en vez de 30, te hubiesen cobrado el 1% mensual en vez del 1 el primer mes y el 1,5 el siguiente. Entonces, eso es importante, ¿ya? O sea, como transparentar cuál es el plazo que se está financiando realmente. Y vean, eso es un dato muy importante de Chita, tienen que revisar igual si van a otro factoring, cualquier cosa, las condiciones de cada factoring, para que también lo tengan claro. Sí.
Ok, siguiente y última. Entonces, bueno, al final, esto ya es propuesta más de valor de chita como tal. Nosotros nos hemos concentrado en atender a estas pymes desatendidas. Aunque no crean, en Chile hay 1 millón de empresas, 550.000 facturan, y solo 20.000, 25.000, es decir, el 5% ha hecho factoring. Entonces, para nosotros era bastante inentendible por qué eso sucedía. Entonces nos propusimos la meta de entenderlo y vimos que había un problema de que las instituciones financieras no entendían el modelo, no entendían el modelo de riesgo, pedían un montón de papeles que no tenían, eran muy poco inclusivas. Y nosotros nos propusimos ser muy inclusivos y hoy día aceptamos facturas desde 15 lucas, nuestra factura promedio son 800 lucas, creo que ningún factoring opera facturas tan chicas. Eh, y nosotros no hacemos, o sea, no hacemos evaluaciones digamos, que están basadas en documentación pesada. O sea, nosotros en principio, en el 80% de los casos, no pedimos ningún papel, o sea, pedimos solo las credenciales de servicio de impuesto interno, donde podemos obtener un montón de información. El que no las quiera entregar, no las tendría que nos pasa el fondo de esa documentación, pero en principio, que el siguiente punto, en 5 minutos uno se crea una cuenta y ya está todo evaluado y están todas tus facturas con precio automáticamente sin que tú requieras cotizar ni nada. Y por lo tanto, permanentemente están tus facturas sincronizadas y puedes ver cuánto chita te puede ofrecer. Y en general las giramos rápido, es decir, en menos de una hora el 50% de los casos, en menos de 2 horas el 75%. Y lo otro de la propuesta de valor es que, bueno, es 100% online, o sea, algo simple, con lo que está diciendo ahí, no pedimos documentación legal, excepto ya a partir de cierto monto. Obviamente, cuando ya prestamos arriba de 50 millones o lo que sea, en el fondo ahí ya nos toca pedir, por ejemplo, contrato marco, y para el contrato hay que verificar quiénes son los apoderados, quién firma, pero en el 80% de las operaciones es realmente súper rápido, casi como comprar en un e-commerce, digamos. Y conveniente, como les decía, pues en los años 90 el factoring era visto como algo caro. Hoy en día, créanme que la tecnología ha ayudado a bajar mucho los costos operacionales, ha ayudado a entender mucho mejor el riesgo de estas pymes. Entonces, la propuesta, si bien sigue siendo un poco más caro que otros créditos, admitámoslo, o sea, hoy día nuestras tasas bordean el 1,5, la tasa más baja que tenemos es 0,99, pero el 1,5 sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú pides un crédito que tú no sabes si es totalmente lo que vas a necesitar o no. Acá realmente lo que yo describí anteriormente, tú llegas al minuto de pagar los sueldos o de pagar los impuestos y miras tu banco y ese mismo día, si no está la plata, tú giras lo que necesitas, ni más ni menos, y al final te estás financiando por un plazo corto, 30 días, 45 días, entonces no te endeudas de más y no pagas de más. Entonces es súper flexible, súper rápido y está basado en algo bien bonito que es lo único que realmente tienen a muchas pymes para financiarte, que son sus facturas, porque por lo general crédito a muchas no le van a dar. Ese sería, entonces le dejo la palabra a Belén para que nos explique el último ciclo de la factura. Ah, perdón, estaba silenciada. Esto es algo muy chiquitito, es tema de datos, tips importantes del momento en que ustedes deciden mantener su flujo del ciclo normal de factura, la comunicación con el cliente, enviarles recordatorios de pago, crear incentivos si es necesario para que les paguen antes. Como dijo Andrés, es una parte de la oferta, es una herramienta de negociación la facilidad de pago. Y hacer obviamente que te paguen de la forma más fácil posible en la mayor cantidad de opciones. Si uno le exige al cliente que pague en efectivo o le exige que pague en transferencia, son fricciones que hacen que el cliente te pague un poco menos o se demore más en pagarte. Eso rapidito. Pero pasemos a la siguiente, que es la parte de la sección. Acá. Aquí realmente entro yo. Bueno, nosotros vimos la parte de negociación, nosotros hicimos la factura, es una factura a crédito, nosotros tomamos la decisión si queríamos obtener financiamiento de un factoring o queríamos quedarnos con la factura normalmente. Esto es un grave problema, tanto si yo me quise quedar con la factura, como se la quise dar a un factoring. La factura no pagada es un problema gigante para las pymes. Entonces, ¿cuál es lo primero que hay que hacer? En primer lugar, tratar de evitar llegar a este punto. ¿Y cómo evitamos llegar a este punto? Analicen un poco mejor a quién le están dando crédito. Si van a entregar una factura a crédito, van a entregar financiamiento a plazo, intenten estudiar cómo es el cliente al que lo están dando, cuál es su comportamiento de pago. Uno puede hacer esto de forma muy fácil con un informe comercial, ver si el cliente presenta deudas, cuál es su comportamiento de pago,
contacto del cliente, también para poder hacer después la gestión de cobranza correspondiente. Entonces, si a pesar de que yo hice todas mis acciones para tratar de evitar llegar a esta situación súper incómoda, estoy acá, la factura venció. Ahí la siguiente lámina. Las primeras preguntas que me tengo que hacer cuando tengo la factura vencida es, uno, ¿qué tan vencida está mi factura? ¿Está reciente? ¿Ya ha pasado mucho tiempo? Porque esas también son decisiones de cuándo pedir ayuda y qué herramienta utilizar. Y la otra parte clave es si yo mantengo la comunicación con el cliente, está activa, yo sé cuál es su problema. Entonces de aquí es donde en base a estas dos respuestas uno tiene que empezar a hacer las gestiones. Ahí la siguiente. Ok, la factura recientemente venció. La factura vencía ayer, desde el día de hoy, desde un día después, yo puedo empezar a hacer acciones de cobranza. Y yo puedo, por ley, empezar a cobrar de los payos, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las cosas que nosotros creemos que es la mejor parte? Lo primero es comunicarse con el cliente al tiro. Si ustedes ya le enviaron recordatorios de pago y el cliente aún así no ha pagado, pescar teléfono, llamarlo, en algunos casos si es necesario, si es una factura muy grande, hasta de repente visitarlo, pero identificar realmente por qué el cliente no quiere pagar. Y esa es como en la primera parte. Si realmente el cliente tiene un problema de liquidez, ahí pueden tratar de negociar entre ustedes algún convenio de pago con los intereses correspondientes que les permita también a ustedes tener como costear esta espera que le están dando. Pero si ya se dan cuenta, ya puede ser desde el minuto 30, pero si ya se dan cuenta de que no le están pagando, que no hay una intención de pago, que no le están contestando el teléfono, ahí hay que pensar en hacer acciones más duras de cobranza y empezar a buscar más herramientas para poder cobrar al cliente. Ya intentaron una de las típicas acciones más duras es lo que se conoce como yo voy a publicar a mi cliente en DICOM. Publicar a un cliente en DICOM significa que DICOM es solamente uno de los tantos buros de crédito, no es tanto, hay 3 buros de crédito en Chile, pero publicarlo significa que yo voy a reportar su comportamiento de pago, su mal comportamiento de pago en distintos buros y el sistema financiero. De modo que cuando esa empresa quiere ir a pedir un crédito a un banco o esa empresa quiere hacer negocios con otra empresa y la otra empresa tiene ahí el buen proceso de verificar el historial crediticio de ese cliente, a esta persona no le van a dar crédito porque no está siendo fiable de pagar. Entonces esa es una presión para que tu deudor pague y al final el incentivo. Hoy no es muy fácil, la verdad, reportar. Si ustedes buscan en Google cómo reportar en DICOM, hay un costo inicial altísimo, o tienen que contratar un plan, o capaz que en una sucursal, en los otros buros también. No hay tanta facilidad de reporte. Entonces ahí es donde se hace cada vez más atractiva el tema de evaluar, tercerizar y contratar a alguna empresa de cobranza que se encargue ya de esta gestión porque tu cliente no está mostrando intenciones de pago. Entonces, ese es el momento, más que tiempos, en un vencimiento es cuando tú sabes que por tus medios no vas a poder cobrarla. Y ahí empieza toda esta parte de delegar la factura a una parte de cobranza. Y la primera parte es el extrajudicial. ¿Por qué el extrajudicial? Porque en muchas empresas, hay empresas como nosotros, por ejemplo, que prestamos el servicio de cobranza extrajudicial sin costos fijos. Con eso me refiero de que tú tienes el servicio de cobranza y solamente en caso de recuperar, tú. Ahí la siguiente. Ahora, me falta una diapo. Ahí. Ahora, ¿qué pasa? Yo intenté, el gallo no me está pagando, fui al extrajudicial, busqué más herramientas con empresas de cobranza para que me ayudaran a hacer esta presión, para que me ayudaran a moderar entre las partes y llegar a un acuerdo. No se logró. Sigue en mora. Ya han pasado 60 días y mi factura sigue en mora. Acá ya uno tiene que empezar a tomar una decisión. Los casos altos, de repente vale la pena llevarlos a una vía judicial, pero tienen que tener muy claro que la vía judicial viene con costos implicados, costos fijos. Entonces hay que ver bien en qué casos realmente es necesario, y eso nosotros lo recomendamos para casos de altos montos.
Muchas veces, nosotros, por ejemplo, la cobranza extrajudicial, si no se recupera, te ofrece la opción de derivar a cobranza judicial, pero como viene con costo, obviamente tiene que ser aceptada. Y para los montos más bajos está el tema del castigo de la deuda. O sea, para no pagar el IVA de una venta que no recibieron plata. Entonces ahí uno hace el castigo de la deuda y rebaja y castiga ese crédito no pagado. ¿Ya? Y para castigar la deuda, ¿por qué es importante la empresa cobrar? También porque te da un certificado en cobrabilidad que te permite documentar el servicio de impuestos internos y así hacer el castigo de que tú agotaste todas tus oportunidades de cobranza. Y ahí reducir impuestos. El servicio de impuestos internos no es tan light para llegar y reducirte impuestos. Ahora, ahora sí la siguiente. Entonces, al final, primero, obviamente, ustedes lo dan de recuperar por sus medios y llega un momento en que dicen, necesito ayuda, lo externalizo. Ahí, no sé si me presenté, yo soy Belén de Cobranza Online, entonces nosotros prestamos estos servicios, prestamos el servicio de cobranza extrajudicial y con el acceso a cobranza judicial en los casos que se requiera. ¿Y cuál es la gracia de nuestro servicio, por ejemplo, de cobranza extrajudicial? Es que es 100% accesible. O sea, tú puedes cargar todas tus facturas impagas, ya que sean de hasta 5 años, por ejemplo, independiente del monto. Hemos recuperado facturas de 30.000 pesos, como hemos recuperado facturas de 150 millones. En general, uno carga la factura, no hay costos iniciales, y solo si cobramos la comisión, se logra recuperar el dinero. Y este punto es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, como Cobranza Online, nuestra misión es apoyar a las pymes y a los emprendedores que puedan vender a crédito de forma segura. Por eso entregamos los informes por un lado, para que tomen una decisión certera, y por otro lado le damos acceso real a la cobranza. O sea, nosotros sabemos que si la factura no está pagada, lo que tienen es caja, entonces no pueden incurrir en gastos. Entonces, intentan esta opción, si recuperan la plata, que realmente, así, honestamente, la factura, si ustedes perdieron el contacto con el cliente, la probabilidad de recupero es aproximadamente el 30%. No se hagan más expectativas que eso. Pero si recuperamos la factura, cobramos una comisión, y si es que no se recupera, el servicio es 100% gratuito. Entonces, ¿cómo logramos nosotros tener más recupero? Y tener este recupero de un 30, que es un recupero muy importante, es que, independiente de la fecha de la factura, nosotros tenemos un proceso de cobranza robusto, que somos un facilitador. Entonces nosotros, por un lado, tenemos una plataforma de disputa con apoyo legal, por otro lado tenemos un convenio de pago en línea para hacer esa simulación, y por otro lado tenemos el reporte incluido sin costo en el 100% de los burós, DICOM, TransUnion, Sinacofi y todo el sistema financiero. Ese tercer punto es la presión. Y lo bueno es que no pierden nada, porque si no recuperas, que es la situación en la que estás ahora, no pagas nada, tu deudor queda publicado, entonces este comportamiento no se la lleva fácil, no se la lleva pelada, le va a afectar, y puede que te paguen en un año más, eso no ha pasado. Y te damos la opción de una asesoría gratuita en cobranza judicial o descargar el certificado en cobrabilidad para castigar el servicio de impuestos internos. Y ahí es como se cierra este flujo completo, desde la negociación a la factura vigente, a la factura vencida y qué hago con mi factura vencida. Ahí por mi lado, Andrés, todo tuyo. Oye, extraordinaria presentación, muchas gracias, Belén, de Cobranza Online, a Cristian, de Chita. Revisamos el flujo completo, ¿cierto? Desde que comenzamos la negociación y todo el proceso, ¿cierto? De emisión, financiamiento, cobro, cobranza judicial, etcétera, etcétera. Espero que haya sido de mucha utilidad. Les cuento que tenemos buenas noticias porque nos han llegado muchas preguntas. En honor al tiempo vamos a tratar de abordarlas todas, pero antes de eso, le quiero pedir a la audiencia que nos ayude en un poco contarnos de ellos. Les vamos a ir haciendo un par de preguntas que van a aparecer en el chat, ¿cierto? Van a aparecer en sus pantallas y que vamos a ir haciendo en la medida que vayamos contestando las preguntas. Son preguntas para conocer a la audiencia, nada especial. Por lo tanto, el que quiere vaya respondiendo, el que no, no. Pero mientras hacemos las preguntas, vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que vamos a responder es la pregunta de Consuelo. Gracias, Consuelo, por hacer esta pregunta. Dice, buen día, es la primera vez que conozco este sistema. Si tengo empresas que que tienen facturas emitidas en el servicio, ¿estas se pueden importar a Nubox? Esa pregunta la tomo yo, la respondo yo como representante de Nubox. La respuesta es, si quieres contratar un software de facturación electrónica, ¿cierto? Como Nubox,
Se pueden importar tus facturas anteriores, ¿cierto?, a el servicio de forma con un importador, ¿cierto? Y aparte que después eso nos conectamos al servicio de impuesto interno, por lo tanto, de ahí en adelante ya queda todo sincronizado, así que la respuesta es sí, Consuelo. Se pueden importar las facturas que se hicieron con anterioridad al servicio de Nubox y en realidad a cualquier servicio de facturación electrónico. Así que por ese lado, check. Después tengo la siguiente pregunta, pregunta de Paola. Si mi cliente no me paga la factura a la fecha de vencimiento, ¿cuánto tiempo debo esperar para enviarlo a cobranza? Esa se la paso a Belén. Uno puede enviar a cobranza desde el día siguiente. Al final lo que importa es que la factura esté vencida. Sí tenéis que considerar que enviar a cobranza, a pesar de que nuestro acceso, por ejemplo, es gratuito, en caso de recupero tú pagas una comisión. Entonces, en verdad, no hay ni una cobranza que sea 100% gratis. Y ahí tenéis que ver si es que realmente, justo en la fecha de vencimiento, agotaste tus medidas de cobro, y si ya las agotaste, entonces es tu momento de mandar a cobranza. Y ahí, Belén, sumo entonces, el momento de mandar a cobranza es cuando uno dice envío boletín comercial, porque acá hay una pregunta de Andrea Alejandra, ¿cierto?, que nos dice si venció, ¿cuánto tengo que esperar para mandarle un boletín comercial? ¿Es el mismo proceso? Sí. Nosotros, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, nosotros nos damos 10 días para contactar al deudor, ofrecerle facilidad de pagos. Muchas veces la gente no paga porque hay una disputa entre las partes, nosotros tenemos apoyo legal ahí, y si es que realmente en 10 días no hay intenciones de pago, al día 10 queda reportado en el boletín comercial, en DICOM, en sistema financiero, TransUnion, etc. Pero facturas vencidas se pueden publicar. Perfecto. Oye, muchas gracias, Belén. Pregunta de Rodrigo. Siguiente pregunta dice, pero lo que no puedo hacer la pyme es precisamente cobrar el incobrable. Ese es el servicio que se requiere un factoring, más que el financiamiento. ¿Qué opción nos da la ley para cobrar la incobranza dura? Yo creo que vamos a dividir esta respuesta en dos. Y primero quiero preguntarle a Cristian, ¿cuál es la diferencia entre un factoring y la cobranza? Sí, a ver, como dijimos, existen dos necesidades bien distintas que tienen dos servicios bien distintos para resolverlas, ¿ya? La esencia del factoring es financiar ese plazo, esa espera que uno tiene hasta que le paguen, es decir, anticipar las cuentas por cobrar, ¿ya? Entonces, es un producto de financiamiento, ¿ya? Entonces, no está independiente de que cuando una factura se atrasa, o sea, de que el factoring hace muchas gestiones. El factoring, primero, confirma si la factura está para pago. Después llama antes de la fecha de pago para recordar que viene. En caso de que se atrase, sigue haciendo gestiones. Incluso si si la factura se complica, termina siendo una cobranza judicial, efectivamente. Pero no es el servicio adecuado, porque los servicios de cobranza judicial en general actúan contra éxito. O sea, entiendo que si no recuperan nada, no cobran nada, o cobran un porcentaje, pero en el fondo un porcentaje sobre el total de la factura. En cambio, los factoring, como un servicio de financiamiento, y lo que se esperaba es que se pagara en tal plazo, después de ese plazo, ese indicado por el cliente, que como dijimos lo elige el cliente, ¿ya? Y puede poner el que estime conveniente, entregado ese plazo, empiezan a correr las moras. Entonces, yo diría que hasta cierto plazo, puede ser hasta 90 días, sí, el factoring puede ser una buena opción incluso de cobranza, pero a la larga, si te vas a un juicio largo de varios años, te va a salir muy, muy caro. Entonces, para eso existen otros servicios, entonces totalmente distintos. Entonces, eso son dos necesidades distintas y no hay que perder de vista que el factoring lo que busca es anticipar la factura y financiar eso, sujeto obviamente a que se pague la factura. Súper. Muchas gracias, Cristian. Seguimos con las preguntas. Tengo un cliente que no me ha pagado y lo quiero demandar. ¿Cuándo me conviene hacerlo? ¿Cuándo me conviene hacerlo? ¿De inmediato o apenas se venza? Belén. Ya. Si la factura está vigente y el cliente no te ha pagado, está en todo su derecho. O sea, no puede hacer ninguna acción antes de la fecha de vencimiento porque es el plazo que ustedes acordaron. Ahora, una vez que venza, demandar, yo entiendo la frustración y la rabia, el estrés que te provoca que no te estén pagando, pero demandar es una acción que tiene costos y también, como dijo Cristian, es de más largo plazo. Es juicio, involucra hartos costos y harto desgaste y tiempo, sobre todo. Entonces, si no te pagan, lo primero que yo siempre recomiendo, te juro que es la cobranza extrajudicial. Porque, imagínate, tú le das la oportunidad a la cobranza extrajudicial, dale un mes, 2 meses, cuando te venció la factura.
ahí puede que con cobranza extrajudicial, que incluye el reporte, todo esto que hablamos de la plataforma, etcétera, puede que en esos 2 meses te recuperen la plata. Perfecto, pagaste una comisión. Si no y esa comisión va a ser harto menor que tus costos de demanda. Si es que si no recuperas, te salió gratis. Y ahí sí vale la pena hacer la inversión y hacer todo el trabajo de demanda. Pero yo nunca recomiendo el judicial sin antes pasar al extrajudicial. O sea, porque son etapas que uno va quemando. Como yo no te recomiendo pasar al extrajudicial si nunca pescaste el teléfono y llamaste al cliente para pedirle que te pague. Súper. Eso. Gracias, Belén, extraordinario. Seguimos con más preguntas. Pregunta de Diana, esta más cortita. ¿Me puedes repetir el nombre del lugar donde se puede reportar la deuda, Belén? ¿Cuáles son los boletines comerciales al final? Ya, hay distintos lugares. Está el boletín comercial, ese es el nombre, boletín comercial pertenece a la Cámara de Comercio y es el banco oficial de protesta y morosidad. Está el boletín comercial, es uno. Y después tienen también los buros de crédito. Hay un buró de crédito que es Equifax, que fue el que compró DICOM, que compró DICOM, que era el más grande en Chile en esa época. Después está TransUnion y después también está Sinacofi. Cada uno tiene distintos requisitos a la hora de reportar. Y hay que cumplir distintos requisitos, también hay distintos costos. Por eso, investiguen, pero si quieren reportar una deuda, la forma más fácil de reportar esa deuda es con cobranza online, que nosotros somos aliados de la Cámara de Comercio. Entonces nosotros, al reportar allá, y reportamos allá y reportamos también en todos los otros buros. Oye, Belén, y en el fondo, a modo educativo, si yo quisiese reportar una factura en alguno de esos boletines comerciales por mi cuenta, me meto a la página web, ¿cómo se hace? Mira, ¿Cómo se gestiona eso? es un trámite. Hasta ahora, creo que ahora en la pandemia se ha modernizado, pero hasta hace un año no tenía que ir presencial a una sucursal. Tener la factura y pagar un costo fijo de repente era de entre el 10 y el 20% del valor de tu factura, solo por publicarlo, y eso tampoco te garantiza que te van a pagar por estar publicado. Entonces, por eso para una pyme es un costo muy alto para incurrir en algo que no tiene ninguna garantía. Perfecto. Entonces, y hoy día por hoy día medio se ha digitalizado y bueno, existen servicios como Cobranza Online, que es parte de sus servicios hacerlo. Sí. Y, por ejemplo, DICOM se enfoca más en empresas grandes, pero las empresas grandes publican en DICOM porque tienen un plan. Entonces ellos pagan, no sé, pueden pagar 4 UF mensuales y tienen acceso a data y a reporte. Nosotros al final, como nacimos en Cobranza Online, era una solución para las pymes. Porque esa problemática de dar crédito no las tienen solo las grandes empresas, también las tienen las pymes. Buenísimo. Súper, Belén. Siguiente pregunta de Carmen Gloria. ¿En qué parte de la factura se pone el tiempo de crédito de la factura? Excelente pregunta. Y esa la tomo yo. Bueno, después de definir la forma de pago al crédito, ¿cierto? Acuérdense que tenemos que tener una factura a crédito para poder dar plazos de pago, ¿cierto? En la misma factura, ¿cierto? El mismo documento de generación electrónica, hay un apartado donde dice plazo de vencimiento o días al vencimiento. Y ahí uno pone si son 30, 60, 90 o en realidad los que uno haya acordado. Acuérdense igual, quiero hacer esta salvedad y voy a repetir la información que dio Belén y Cristian. La factura tiene una fecha de vencimiento que es la que corre judicialmente para el pago de ese documento tributario, pero al factoring, ¿cierto? Uno le indica la fecha estimada de pago, no necesariamente igual a la fecha de vencimiento. Entonces, en el fondo, no hay que solamente preocuparse de la fecha de vencimiento, sino que también hay que preocuparse al momento de contratar un servicio de factoring de la fecha estimada de pago de ese cliente. Y uno como negocio, uno como pyme, conoce más a sus clientes. Entonces, es información valiosísima. Gracias por esa pregunta. Tenemos una pregunta también un poco más técnica para el equipo de Cheetah, ¿cierto? Y han preguntado harto por los valores. ¿Cuáles son los valores del factoring? Si depende del monto, depende del plazo. ¿Y cuáles son los valores también de las moras una vez que no se ejecuta o que no se puede realizar la cobranza? Dale, Cristian. Mira, el factoring existe, no lo revisamos porque es un poco más enredado, pero tú tienes una factura, digamos, por 1 millón de pesos, y lo primero que hace el factoring es decidir cuánto va a financiar de eso, ¿ya? Por lo general, nunca es el 100, Chile es un mercado bastante competitivo, me refiero al 100%, entonces te financian, digamos, un 98%. De hecho, ese es el anticipo promedio de Chile. Entonces te van a financiar 980.000 pesos, y los 20.000 pesos restantes van a quedar para cuando se pague la factura como un excedente que se transfiere inmediatamente apenas
se pague la factura, ¿ya? ¿Para qué son excedentes? Precisamente si hay casos de mora, para poder pagar la mora, ¿ya? Entonces, bueno, se financian 980.000 y básicamente se aplica lo que se llama una tasa de negocio, ¿ok? Un porcentaje que es mensual. Entonces, efectivamente, si tu factura, si por ejemplo la tasa de negocio es 1,5%, digamos, y tu factura es a 60 días, se aplica el 1,95% dos veces, o sea, un 3%, porque es mensual, igual que cualquier crédito. Y hay una pequeña comisión que es por factura, ¿ya? Que en el caso de Chita, digamos, hay otros factoring que lo hacen por operación, hay otros factoring que cobran comisiones por los contratos, distintas comisiones. En el caso de Chita es simple, es una comisión por factura, ¿ok? Entonces, esos son los dos cobros principales. Las tasas bordean más o menos, lo más bajo hoy en día, el mercado, diría yo, porque no conozco más barato, el 0,99 que les hablaba, que es para la primera operación, que nosotros fomentamos que conozcan Chita, pero varían hasta el 2%. Entonces, dependiendo del tipo de cliente, de deudor, del historial, de toda la opción de riesgo, más o menos te pueden descontar eso, entre un 1 y un 2%, y las comisiones en general están entre 4.000 pesos y pueden llegar hasta, creo que 40.000 pesos, dependiendo de si la factura es más grande, más chica. Y las tasas de mora, como te decía, pueden llegar, en general están en torno al 3%, ¿ya? Entonces, es bastante más alto. Entonces, si la factura entra en mora, hay que pagar estos intereses de mora. Entonces, esos son los cobros, digamos, del factoring. Como te digo, en promedio hoy día están financiando al 1,5. Los clientes han subido mucho las tasas. La tasa de interés están el año pasado en la mitad de lo que están hoy día. Entonces, eso son más o menos los cobros. No sé si ahí respondí, Andrés. No, súper bien, Cristian. Ojo que ese porcentaje del 0,99 hasta 2% es mensual. O sea, si una factura tiene un plazo de pago de 3 meses, es en 0,99 mes 1, 0,99 mes 2, 0,99 mes 3. De ahí desencadena la siguiente pregunta de Evelyn, extraordinaria pregunta, bien ahora. Cuando se ha enviado una factura a factoring y el cliente paga antes de lo presupuestado, ¿debo esperar el plazo indicado en el factoring para hacer el pago o el factoring me factura antes también o tengo que esperar los 3 meses? Y en caso contrario, cuando envíe a factoring y no pagan, ¿es recomendable pagarle la factura al factoring y recuperar la factura y asumir la pérdida y que es incobrable? ¿Cuál es tu recomendación, Cristian, ahí en esos dos casos? O sea, a ver, lo que nosotros, bueno, el factoring es para anticipar esto, es para no tener que esperar que te paguen. Entonces es para facturas que tú esperas que te paguen, sino el tipo de servicio que hay que contratar es otro. Entonces, si ya llega el caso donde la factura se complica, hay que ver qué tan complicada está. El factoring por lo general, como también quiere cobrar, te va a tener al tanto de las gestiones de cobranza que está haciendo, y por lo tanto también eventualmente uno puede ayudar a que... Pero muchas veces nos pasa que los clientes que no quieren asumir mora terminan prepagando la factura. Entonces, bueno, sabes que yo me encargo de esto, no quiero asumir más mora, yo me encargo de esta factura y te la pueden, se prepaga, que es una opción, pero si no tienen, también te pueden factorizar otra factura y con esa se prepaga esa factura. Entonces, en el fondo, ahí es decisión de cada caso, de caso a caso, si están los recursos, si hay una factura o no, pero la solución efectivamente es prepagar. O sea, el negocio del factoring no es cobrar mora, no le interesa. O sea, ni hablar, como decíamos, que eso sí no está, la cobranza judicial, eso no, los factoring no les gusta estar haciendo, no es a lo que se dedican. Entonces, el factoring está totalmente a Entonces, favor de eso. ¿Ah? entonces existe la posibilidad de prepagarla. O sea, puedo recuperar mi factura en el caso de que ya haya vencido el plazo y no quiero asumir mora. Exactamente, tú lo prepagas y se te recede la factura y obviamente tú tienes que ver con tu cliente a qué acuerdo llegan con esa factura que Y, está y complicada. y en el caso contrario, Cristian, ahí cuando el cliente, ¿cierto?, paga antes, o sea, el plazo de pago era 90 días y el cliente pagó al factoring en 30 días. ¿Eso acorta los plazos de tasa de interés o una vez que tú te comprometes a los 3 meses del pago de intereses con esa factura, se fija ese plazo? O sea, en general eso no pasa. O sea, los prepagos suceden cuando la factura entra en mora. O sea, si tú financiaste una factura en 90 días y después como que quieres acortar no ha pasado. No, o sea, en el fondo, como tú eres pidiendo un crédito a 90 días, pero después dices, no, en verdad lo quiero a 30 días, no ha pasado. Y en general, ¿por qué no? Porque luego el factoring en Chile, si bien se habla mucho que un financiamiento, en la práctica contablemente es una compraventa de activos, como yo les decía, es como comprar un auto. Entonces, en la práctica tú vendes una factura que cuesta 100 y la vendes en 98.
y tú, entre comillas, haces una pérdida por 2, pero de hecho se llama diferencia de precio, ¿ya? No se registra como un interés. Los factoring en Chile no cobran intereses, sino que compran tu factura que vale 100 en 98 y por lo tanto ese interés por ese plazo se queda pagado de una vez. Entonces, en ese sentido no hay mucho espacio para modificar el plazo, además que un plazo, puedo entender en un crédito a un año, que a lo mejor llega a donde el banco le dice, no, sabes que en verdad lo quiero a 6 meses, pero acá los créditos son tan cortos que eso no suele suceder. Los prepagos suceden cuando se llega al vencimiento y obviamente empieza a correr la mora, entonces obviamente ahí depende de si el cliente prefiere que nosotros sigamos tratando de hacer esa cobranza más dura o prefiere verla a él y no asumir ese gasto de cobranza más dura que se refleja en los intereses de mora. Súper. En honor al tiempo, estimado asistente, vamos a responder 2 preguntas más. Tenemos muchísimas acá. Está explotado este chat y el de Q&A. Pregunta para Belén. Cuando un cliente tiene pendiente un pago de factura, pero la empresa quiebra, la empresa a la cual me debe plata quiebra, ¿es posible perseguir igual la factura? Mira, ahí, primero que nada, siempre corroborar que la empresa realmente quebró. Muchos clientes dicen que quebraron, pero en la realidad no quebraron y ahí sí uno debería seguir el tema de cobranza. Si la empresa efectivamente quiebra, la verdad es que se complejiza muchísimo, porque las prioridades, cuando ellos se van al proceso de quiebre y tienen que liquidar todos los activos y las prioridades normalmente están como los mismos empleados. Entonces hay que tratar de quedar dentro de esas prioridades, pero las expectativas no son tan altas, o sea, hay que ajustar expectativas igual. Súper. Esa es una pregunta de Iván. Muchas gracias, Iván. Y última pregunta de webinar, de este webinar. Pregunta para Cristian. Cuando se ha enviado una factura factoring y el cliente paga... No, esa ya la leí. Perdón. Ahí me traspapelé. El cliente se puede molestar al pasar la factura factoring. ¿Cómo manejan esas situaciones, Cristian? Eso es bien importante. La factura, de nuevo, lo que hablamos, tú le estás dando crédito a tu cliente. ¿Ya? O sea, tu cliente en verdad debería estar como agradecido que le des crédito y la verdad yo soy de la idea que las pymes no deberían esperar que les paguen y que todas las facturas, bueno. Pero dicho eso, por lo tanto, tu cliente no tiene ningún derecho a decirte qué puedes y qué no puedes hacer con esa factura. ¿Ah? Si tú quieres factorizarla, es decir, vendérsela a un tercero, estás en tu total derecho. Y entonces, claro, existían en el pasado, como, y todavía muy poco, pero deudores que dicen, no, yo no acepto factoring. No es una atribución que ellos tengan, ¿ya? Es ilegal, de hecho, ¿verdad? No pueden ellos prohibir que las empresas, digamos, decidan cómo financiarse, y una opción de financiarse es comercializando sus facturas, vendiéndolas. Entonces, eso, efectivamente, se puede molestar o no, hoy día caen menos. O sea, hoy día los grandes grupos económicos, nadie le arma un problema a sus proveedores porque hagan factoring. Obviamente, probablemente no les guste, requiere un poco más de orden, porque en el fondo corren el riesgo de pagar 2 veces. Recordemos que si la factura fue cedida a un factoring y ellos la pagan al cliente, ellos quedan en un problema grave, porque si el cliente no le devuelve la plata al factoring, ellos quedan con la deuda de cara al factoring. Entonces, nada, ha avanzado mucho ese tema en Chile y ya nadie anda mirando hacia nadie por hacer factoring. Y de nuevo, lo más importante es que quede claro que es un derecho y una atribución de la empresa que emite la factura y que está dando créditos y que quiere factorizarla o no, y no debería en ningún caso el cliente opinar respecto de eso. Súper. De todas formas, muy recomendable, me imagino, Cristian, tener una comunicación bien fluida y aceitada con tu clientela, en el fondo, y medio acordar esto, a pesar de que ellos no tienen ni una decisión que tomar. Quizás sí sería interesante tener una coordinación y una buena comunicación con ellos. Hoy igual cada vez está más normalizado. Antes yo creo que enviaban a factoring y era como casi una tradición para el cliente, pero hoy los clientes, según yo, cada vez tienen más normalizado el tema de que se den la factura. Súper. Bueno, quiero agradecer a todos los asistentes, quiero agradecer también a Belén y a Cristian por este tiempo. Se nos acabó esta horita y un poco más que teníamos disponible. Mantuvimos la asistencia súper alta, así que muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí. No olvidar Andrés Cherny de Nuvox, ¿cierto? Belén de Chita, Belén de Cobranza Online y Cristian de Chita.
la idea es que se vayan metiendo en sus páginas web, estén interesados en sus servicios, y nada, vamos a seguir con esta ronda de webinars educativos para las pymes. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente martes y nos estamos viendo. Adiós. Chao, muchas gracias.